una florista salvó a un millonario herido y le dio el milagro que nunca imaginó tener. Dicen que el dinero puede comprarlo todo, pero hay cosas que ni el más rico del mundo puede tener: un corazón que ame sin interés, una mirada sincera o el milagro de una nueva vida. Esta es la historia de Joao, un hombre que lo tenía todo, excepto lo esencial: esperanza. Y de Luía, una florista sencilla, que sin saberlo, estaba a punto de cambiar su destino y el de él, para siempre. Lo curioso es que todo comenzó con un accidente, un encuentro que parecía casual pero que escondía una verdad más grande. En medio del dolor, la fragilidad y el suspenso, una mujer con las manos llenas de tierra y el alma llena de luz decidió salvar a un desconocido. Y ese acto, tan humano, tan simple, se convirtió en el primer paso de un milagro que ni la ciencia pudo explicar. Esta historia no es solo sobre amor, es sobre superación, cambio y fe. Es sobre cómo el corazón más herido puede volver a latir cuando alguien le ofrece ternura en lugar de compasión. Sobre cómo una vida vacía puede llenarse con la emoción de un gesto sincero. Y sobre cómo el destino, cuando menos lo esperas, te regala aquello que creías perdido para siempre. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Es una narración llena de drama, misterio, esperanza y reflexión. Una historia que te hará llorar, sonreír y creer otra vez en los milagros. Porque, a veces, la vida no necesita lógica, solo un poco de amor y el valor de quien se atreve a cambiarlo todo con un acto de bondad. El rescate y el primer vínculo. Luía no pensó ni un segundo. El hombre caído en la carretera apenas respiraba, y aunque el miedo le apretaba el pecho, la esperanza le dio fuerzas. Con manos temblorosas, arrancó un pedazo de su falda y lo usó como torniquete. Esa simple acción, nacida del corazón, fue el primer hilo invisible que unió sus destinos. En medio del suspenso y la tensión, nació algo que ni ella imaginaba, una conexión más fuerte que el propio dolor. Mientras los minutos pasaban, el rostro pálido del desconocido comenzó a recuperar color. Luía sintió una mezcla de emoción y misterio al ver que el hombre abría los ojos. No sabía su nombre, pero sintió que ese encuentro no era casualidad. Había algo en su mirada que hablaba de recuerdos, de soledad y de cambio. Era como si el destino le hubiera puesto en su camino para recordarle que la vida siempre sorprende. Joao, aún confundido, observó a esa mujer de alma luminosa. Había en ella una serenidad que contrastaba con el caos de su propia existencia. No entendía por qué una chica tan simple, sin conocerlo, había arriesgado tanto. Ese gesto de superación y coraje lo desarmó por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de inspiración que le devolvía sentido a su vida. El sonido de la lluvia mezclado con su respiración creó una atmósfera de drama y reflexión. Joao, que hasta ese momento creía que el dinero podía comprar todo, sintió que había cosas que el oro jamás podría alcanzar. Aquella mujer, con sus manos manchadas de barro y su vestido roto, tenía algo que él había perdido hacía años: humanidad. Y en ese contraste nació la paradoja que movería toda su historia. Cuando la ambulancia llegó, Luía intentó desaparecer sin esperar agradecimientos. Su corazón latía rápido, lleno de nervios y curiosidad por ese hombre que apenas conocía. Pero algo dentro de ella susurraba que sus caminos volverían a cruzarse. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que aquella historia apenas comenzaba. Era la emoción de lo inesperado, el preludio de un cambio profundo. Joao, mientras era llevado en camilla, no apartó los ojos de ella. Quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en la garganta. En medio del ruido de las sirenas, solo una idea resonaba en su mente: esa mujer me devolvió la vida. Y aunque no lo sabía todavía, también había despertado en él el deseo más dormido, el de volver a amar. El reencuentro y la gratitud pasaron los días,
pero Joao no podía quitarse de la mente el rostro de aquella mujer. En su pecho seguía viva la emoción del rescate, esa mezcla de esperanza y curiosidad que lo mantenía despierto por las noches. Decidió buscarla, no solo para agradecerle, sino porque sentía que su vida necesitaba ese pedacito de luz. Y cuando finalmente la encontró, fue en el lugar más humilde, pero más lleno de vida, la pequeña casa de Luía. Ella lo recibió con una sonrisa tímida, sin entender cómo aquel hombre elegante había llegado hasta su puerta. Joao, conmovido por la sencillez del entorno, aceptó un café que olía a hogar. Ese aroma, tan común y tan mágico, le hizo recordar que la felicidad no estaba en lo material. «Este café tiene el sabor de la vida real», dijo él, y esa frase quedó flotando en el aire como una revelación. Luía bajó la mirada, apenada pero feliz. No estaba acostumbrada a recibir halagos de alguien como él. Sin embargo, en su corazón sentía una conexión inexplicable, una emoción que mezclaba ternura y misterio. Hablaron durante horas, riendo, compartiendo recuerdos y silencios. Joao se dio cuenta de que esa mujer no solo le había salvado el cuerpo, sino también la esperanza. Mientras el sol se escondía, Joao pensó en la paradoja de su existencia. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca había probado una paz tan simple. Aquella tarde lo cambió sin que él se diera cuenta. Era como si cada sorbo de café derritiera el hielo de su pasado. En los ojos de Luía encontró inspiración, una fuerza que despertaba su corazón dormido. Luía, por su parte, veía en Joao a un hombre cansado, roto por dentro, pero con ganas de cambio. Su mirada, antes vacía, ahora brillaba con emoción. Y aunque no lo decía, su alma intuía que algo grande estaba por suceder. Ese encuentro, tan cotidiano, se transformó en una escena llena de drama silencioso y destino compartido. Había magia en lo simple, y eso los unía. Antes de irse, Joao le prometió que volvería. No sabía exactamente por qué, pero sentía que aún quedaba mucho por decir, mucho por vivir. Cuando se alejó por aquel camino de tierra, el viento trajo un susurro que solo el corazón podía entender. A veces, la vida recompensa a quien actúa con amor genuino. Y así, sin saberlo, ambos abrieron un nuevo capítulo en su historia. Propuesta de trabajo y aproximación. Unos días después, Joao regresó a la casa de Luía con una propuesta inesperada. Le pidió que fuera a su hacienda para ayudarle a recuperar el viejo jardín abandonado. Ella dudó al principio, no se sentía parte de ese mundo elegante, pero algo en su corazón le decía que debía aceptar. Era la oportunidad de un cambio, y también de descubrir qué misterio ocultaba ese hombre que la miraba con tanta ternura. Cuando llegó a la hacienda, Luía sintió una mezcla de emoción y nervios. El lugar, enorme y silencioso, parecía dormido entre recuerdos. Joao la observaba desde la ventana, con curiosidad y esperanza, mientras ella tocaba la tierra con las manos desnudas. «Está viva», dijo con una sonrisa. Esa frase, tan simple, resonó como un eco dentro de él, no solo hablaba del suelo, sino también de su propio corazón. Día tras día, el jardín comenzó a transformarse. Las flores volvían a nacer, los colores regresaban, y con ellos también la motivación de Joao. Cada rayo de sol sobre el rostro de Luía le recordaba que la belleza no necesita lujo, sino alma. Era como si ella sembrara vida donde antes solo había soledad. La cámara invisible del destino grababa cada gesto con un toque de esperanza y emoción. El trabajo en el jardín se convirtió en su ritual compartido. Sin palabras, se entendían. Joao, que antes vivía rodeado de frialdad, encontró en la sencillez de Luía un refugio. Ella, por su parte, veía como aquel hombre poderoso bajaba la guardia, mostrando su lado más humano. Entre la tierra y las flores nació un lazo invisible, una narración silenciosa de amor y redención. A veces, mientras ella regaba las plantas,
Joao la observaba con una mezcla de curiosidad y ternura. Había en su forma de moverse algo casi sagrado, una inspiración que lo impulsaba a creer otra vez. Cada pétalo que florecía era un símbolo de superación. Ella devuelve vida al suelo, y al corazón, pensaba, sin atreverse a confesarlo en voz alta. El público, en ese momento, siente el cambio en el aire. Y así, poco a poco, el jardín dejó de ser un simple espacio de trabajo para convertirse en el escenario de algo más profundo. En cada hoja nueva, en cada aroma, había una promesa. Joao ya no necesitaba razones para tenerla cerca, ella era su razón. Pero, como toda historia llena de destino y paradojas, ese amor naciente estaba a punto de enfrentar su primera gran prueba. La tormenta y la intimidad. Una tarde, mientras Luia terminaba de plantar las últimas flores, el cielo comenzó a cubrirse de nubes oscuras. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un aire de suspenso y misterio. Joao la llamó desde el porche y le pidió que entrara antes de que la tormenta lo sorprendiera. En pocos minutos, el cielo se rompió en relámpagos, y la lluvia empezó a golpear los cristales con fuerza, como si el destino quisiera hablarles. Dentro de la casa, el crepitar del fuego en la chimenea llenaba el silencio. Joao le ofreció una manta y un poco de té caliente. Era la primera vez que se quedaban tan cerca, sin la excusa del jardín, sin nada que ocultar. Sus miradas se cruzaban una y otra vez, como si ambos buscaran algo que hacía tiempo habían perdido. Entre la calma y la tensión, el corazón de ambos latía con emoción contenida. Luia, aún temblando, confesó que le asustaban las tormentas. Joao, con voz suave, le dijo, no tengas miedo. Estoy aquí. Aquella frase, simple pero profunda, la desarmó. No era solo una promesa momentánea, era un reflejo del cambio que se estaba gestando en él. Por primera vez, Joao no se sentía el millonario poderoso, sino un hombre que necesitaba amar y ser amado. El fuego iluminaba sus rostros, revelando la humanidad que compartían. Joao habló de sus noches vacías, de la soledad que ni el dinero podía llenar. Luia lo escuchaba en silencio, sintiendo en su corazón una mezcla de ternura y compasión. En ese instante, el espectador percibe el drama y la emoción de dos almas heridas encontrando refugio una en la otra. Era una escena íntima, cargada de destino. De pronto, un trueno hizo que Luia se sobresaltara, y Joao instintivamente tomó su mano. Nadie habló. No hacía falta. El contacto lo decía todo, miedo, consuelo, deseo y esperanza. Era el punto exacto donde el amor empezaba a florecer, pero también el preludio del conflicto. Porque en toda historia de superación y cambio, antes de la calma, siempre llega una tormenta que prueba la fuerza del corazón. Mientras afuera la lluvia seguía cayendo, ellos permanecieron allí, en silencio, observando el fuego. La cámara del alma capturaba ese instante eterno donde el tiempo parecía detenerse. Joao se dio cuenta de algo, aquella mujer no solo había salvado su vida, sino que le estaba devolviendo su humanidad. Y aunque no lo dijeran en voz alta, ambos sabían que esa noche marcaría un antes y un después en su historia. Confesión del pasado y dolor compartido. La tormenta se había ido, pero algo dentro de ellos seguía temblando. Esa noche, Joao invitó a Luia a cenar en la cocina de la hacienda, un espacio sencillo que contrastaba con la elegancia del resto de la casa. La mesa estaba servida con pan, sopa y vino, nada lujoso, pero lleno de intención. En ese ambiente íntimo, la emoción se mezclaba con el silencio, y el destino parecía empujarlos a abrir el corazón. Entre risas suaves y miradas cómplices, Joao se quedó callado por un instante. Luego, con voz quebrada, comenzó a hablar de su pasado. Contó cómo su exesposa lo había humillado al descubrir que no podía tener hijos, cómo el diagnóstico de infertilidad lo había destruido por dentro. Mientras hablaba,
El espectador siente la mezcla de drama, tristeza y reflexión que atraviesa su alma. Era la primera vez que se mostraba vulnerable. Luía lo escuchaba sin interrumpirlo, con una expresión de ternura y comprensión. No había en ella ni rastro de lástima, solo humanidad. No necesitas ser padre para tener corazón, le dijo con serenidad. Esa frase, tan sencilla, fue como una caricia que curó años de silencio. Joao sintió que la herida empezaba a sanar, porque en ese momento alguien lo miraba sin juzgarlo, sin condiciones. La cena se volvió un símbolo, dos personas compartiendo pan y verdad. En esa mesa humilde, sin adornos ni pretensiones, Joao descubrió que el amor verdadero no se construye con apariencias, sino con sinceridad. El público siente esperanza, inspiración y cambio. Luía no solo le ofrecía comida, sino también una nueva forma de ver la vida. Esa escena era una lección envuelta en emoción pura. Por primera vez en años, Joao rió sin culpa. Contó anécdotas, recordó momentos felices, y en cada palabra había una sensación de renacimiento. Luía le respondió con historias simples, de familia, de trabajo, de vida cotidiana, y sin quererlo, le enseñaba que la felicidad está en lo pequeño. Era como si el destino los uniera para sanar juntos, para enseñarse mutuamente lo que habían olvidado. Esa noche terminó con una sensación de paz que ninguno de los dos comprendía del todo. No hubo promesas, ni confesiones de amor, solo miradas largas y silencios llenos de significado. Joao sintió que el peso del pasado se hacía más ligero, y Luía, sin saberlo, había tocado lo más profundo de su corazón. Pero el universo, siempre impredecible, ya preparaba el regreso de la sombra que pondría a prueba esa nueva esperanza. El retorno del pasado, la exesposa. Los días parecían tranquilos, hasta que el pasado decidió tocar la puerta. Una tarde, mientras Joao y Luía terminaban de arreglar unas flores, una voz conocida rompió la calma, era Mariana, su exesposa. Su presencia llenó el ambiente de tensión, como un frío repentino que corta el aire. Vestida con elegancia y una mirada de orgullo, llegó reclamando lo que creía suyo, poder, atención y control. El público siente desde el primer segundo la amenaza que representa. Joao se quedó paralizado. Aquella mujer simbolizaba todo lo que había dejado atrás, la soberbia, la superficialidad, la falta de corazón. Mariana, con su tono arrogante, miró a Luía de arriba abajo y soltó una sonrisa cargada de desprecio. Así que esta es la que te cuida, qué conmovedor, dijo, con ironía. En ese instante, el espectador siente rabia, indignación y drama, el contraste entre la pureza y la soberbia es brutal. Luía intentó mantener la calma, aunque por dentro el miedo le hacía temblar. No estaba acostumbrada a enfrentarse con ese tipo de personas. Pero su silencio fue su escudo, y su dignidad, su mejor defensa. Joao, al verla humillada, sintió como la rabia se mezclaba con el amor. Por primera vez, se enfrentó a Mariana con voz firme, no vuelvas a hablarle así. Ella vale más que todo lo que tú y yo tuvimos. Esa defensa fue un punto de quiebre. El público siente el impacto moral. Joao, el hombre que antes callaba, ahora se convierte en el héroe emocional. Mariana, herida en su orgullo, intenta manipularlo, recordándole el pasado, las promesas rotas, los lujos perdidos. Pero él ya no era el mismo. En su mirada había cambio, esperanza y reflexión. Había aprendido lo que realmente importa, la verdad del corazón. Mariana, enfurecida, deja el lugar con una amenaza disfrazada de sonrisa. Te vas a arrepentir, susurra antes de marcharse. El silencio que queda después es denso, lleno de suspenso y misterio. Luía, con lágrimas contenidas, le dice a Joao que no quiere causarle más problemas. Pero él le responde con una frase que conmueve, el problema sería perderte. En ese momento,
la audiencia siente un nudo en la garganta, es amor en su forma más pura y valiente. Esa noche, ambos permanecen despiertos, pensando en lo que acaba de pasar. Joao entiende que el destino le está poniendo a prueba, debe elegir entre el pasado que lo destruyó o el futuro que le devuelve la vida. Luia, por su parte, se pregunta si el amor puede sobrevivir a tanta diferencia. El viento sopla afuera, como un eco del alma. La tormenta ha vuelto, pero esta vez no en el cielo, sino en el corazón. La ruptura y el miedo después del enfrentamiento con Mariana, algo cambió entre ellos. Luia comenzó a sentirse fuera de lugar, como si la diferencia de mundos pesara más que cualquier sentimiento. Su corazón estaba lleno de emoción, pero también de miedo. Temía que, tarde o temprano, la historia se repitiera, que el orgullo, el dinero o las apariencias volvieran a separar lo que el destino había unido. Era la paradoja de amar a alguien que parecía inalcanzable. Joao notó su distancia, su silencio, su mirada perdida entre las flores. Intentó acercarse, pero ella evitaba sus ojos. No pertenezco a tu vida, dijo un día con voz temblorosa. En esa frase, el espectador siente toda la fuerza del drama y la tristeza contenida. Joao trató de convencerla, hablándole de esperanza, de cambio, de cómo ella había transformado su mundo. Pero Luia ya había tomado una decisión, alejarse antes de ser herida. La despedida fue silenciosa, llena de emoción y resignación. Joao le tomó la mano y le dijo, no tienes que quedarte, pero mi corazón te esperará. Esas palabras quedaron grabadas en el aire como una promesa suspendida. Mientras ella se alejaba por el camino de tierra, el viento levantaba hojas secas, símbolo del final de una etapa. Era la pausa antes de la redención, el vacío que prepara el alma para renacer. Durante los días siguientes, Joao se encerró en sí mismo. El jardín volvió a marchitarse poco a poco, reflejando su propio estado. La casa, antes llena de vida, se cubrió de silencio. El público siente ese contraste visual, la riqueza sin amor vuelve a ser soledad. Joao comprendió que podía tenerlo todo, menos lo esencial, la paz del corazón. Y así, entre recuerdos y arrepentimiento, su vida volvió a sentirse vacía. Luia también sufría en silencio. Seguía con su rutina, pero nada tenía el mismo sentido. Cada flor que tocaba le recordaba su sonrisa, cada amanecer traía su sombra. Era una tristeza dulce, de esas que duelen pero enseñan. En sus pensamientos, se repetía una y otra vez la misma pregunta, ¿hice bien en irme? El espectador, cómplice de su duda, siente el peso del destino que aún no ha dicho su última palabra. Pasaron las semanas, y ambos vivían entre la nostalgia y la esperanza. En algún rincón de su alma sabían que aquello no había terminado. Las verdaderas historias de amor no se cierran con un adiós, sino con una prueba. Y aunque no lo sabían, la vida ya preparaba el giro más inesperado, aquel que transformaría el dolor en milagro, y la ausencia en la más profunda revelación. La revelación y el colapso del destino, siempre impredecible, decidió entrelazar sus caminos una vez más. Una mañana, Joao recibió una llamada urgente, Luia había sido llevada al hospital. Corrió sin pensar, con el corazón golpeando su pecho como si temiera llegar tarde al milagro. Al verla inconsciente, sintió un miedo que nunca había conocido. En ese instante, comprendió cuánto la amaba. El público respira suspenso, drama y una esperanza que arde en silencio. Las horas en la sala de espera se hicieron eternas. Joao no podía apartar de su mente los recuerdos, su risa, su voz, la forma en que tocaba la tierra con ternura. Cada imagen era una punzada de emoción y arrepentimiento. Cuando el médico por fin salió, sus palabras lo dejaron sin aliento, ella está bien, pero hay algo más que debe saber. En ese momento, la narración se tiñe de misterio,
como el preludio de una verdad imposible. Está embarazada, dijo el doctor. Joao se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No puede ser, murmuró, sintiendo como su mente se llenaba de incredulidad. Aquello que los médicos le negaron toda la vida se había hecho realidad, sería padre. Las lágrimas corrieron sin permiso, mezcla de sorpresa, gratitud y reflexión. Era la paradoja viva, el hombre estéril que había encontrado fertilidad en el amor verdadero. El impacto se multiplicó cuando el doctor añadió, son 3 trillizos. La noticia resonó en su alma como una sinfonía celestial. Joao, abrumado por la emoción, cayó de rodillas. No entendía cómo, pero sentía que la vida le estaba devolviendo todo lo que el dolor le había quitado. Era el cambio, la superación, la esperanza hecha carne. El espectador llora, vibra, siente la catarsis total del destino actuando con justicia divina. Mientras tanto, Mariana irrumpió en el hospital, tratando de recuperar protagonismo. Su mentira quedó al descubierto, ella era quien no podía tener hijos. Su arrogancia se desmoronó ante la verdad. Joao la miró por última vez, sin odio, solo con compasión. Gracias por irte, le dijo. Esa frase, tan poderosa, cerró un ciclo. El amor puro había vencido a la vanidad, y el público siente la liberación emocional que esperó durante toda la historia. Luía despertó rodeada de luz, con Joao a su lado, tomándole la mano. No sé cómo explicarlo, dijo ella entre lágrimas. Joao respondió con una sonrisa que lo decía todo, no hace falta entenderlo. Solo hay que agradecerlo. En ese instante, sus miradas se cruzaron como dos caminos que, después de perderse, finalmente se reencontraban. Era el nacimiento no solo de una familia, sino de una nueva vida, la que florece cuando el amor cura lo imposible. Reconciliación y promesa. El amanecer entraba por la ventana del hospital, bañando todo con una luz suave, casi sagrada. Joao permanecía junto a Luía, observando su respiración tranquila. Los días de tormenta, los miedos, las separaciones, todo parecía desvanecerse en ese instante de paz. Había emoción, gratitud y un amor tan real que no necesitaba palabras. En el silencio, el espectador siente la conclusión del viaje, el alma encontrando su destino. Luía despertó lentamente, con una sonrisa débil pero llena de vida. Joao le tomó la mano y le susurró, me devolviste la esperanza, y lo que más deseaba. Ella, confundida, lo miró. Entonces él le contó lo que el médico había dicho. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, mezcla de incredulidad y alegría. ¿Trillizos?, repitió riendo entre sollozos. Era el milagro que ninguno de los dos se atrevía a soñar. Mientras el público se emociona, la escena se llena de ternura. Joao acaricia su rostro y añade, no sé si lo entiendes, Luía, pero tú me diste lo que la vida me negó, una familia. Esas palabras, tan simples y tan profundas, resumen todo el viaje de redención. La cámara invisible del destino encuadra el momento exacto donde el amor se convierte en cura. No hay lujos, no hay promesas vacías, solo la verdad del corazón. Los días pasan, y la hacienda vuelve a llenarse de vida. El jardín florece como nunca antes, reflejando la nueva etapa que comienza. Las flores, símbolo de esperanza y cambio, parecen bailar con el viento. Joao y Luía caminan entre ellas, recordando que cada pétalo es una historia de superación. El público siente que todo ha cerrado su círculo con justicia y emoción, como si el universo mismo celebrara su unión. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Joao le dijo, prométeme que nunca dejarás de creer en los milagros. Luía sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Solo si tú prometes nunca dejar de amarme. Esa frase,
cargada de sencillez y eternidad, selló su historia. Era el tipo de amor que trasciende la lógica, que nace del dolor y florece en la esperanza. Una promesa que el tiempo no podría borrar. La última escena los muestra abrazados, mirando el cielo mientras una lluvia ligera cae sobre el jardín. Jo susurra, la vida me quitó mucho, pero tú me lo devolviste todo. Luia cierra los ojos y sonríe, sintiendo el calor de sus brazos. El espectador, con el corazón lleno, entiende el mensaje final. A veces, el destino no se equivoca, solo espera el momento justo para que florezca el milagro que parecía imposible. Y así, entre lágrimas, flores y promesas, la vida volvió a florecer donde antes solo había vacío. Joao y Luia nos recordaron que los milagros no siempre llegan envueltos en lujo, sino en gestos simples, en corazones dispuestos a amar sin miedo. A veces, el destino se disfraza de accidente, y lo que parece una tragedia, termina siendo el comienzo de una nueva vida. Porque el verdadero poder no está en el dinero, sino en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. Joao, el millonario estéril que creía tenerlo todo, descubrió que lo más valioso del mundo no se compra, se siente, se cuida y se comparte. Y Luia, la florista de alma humilde, demostró que incluso una sola persona puede cambiar el curso del destino cuando actúa desde el corazón. Si esta historia tocó algo dentro de ti, es porque, en el fondo, todos buscamos lo mismo, un motivo para creer, una razón para seguir, una emoción que nos recuerde que la vida todavía puede sorprendernos. Tal vez hoy no lo entiendas, pero los milagros llegan justo cuando dejamos de esperarlos, y aprendemos a merecerlos. Así que, si quieres seguir viviendo historias que te inspiren, que te hagan llorar, sonreír y reflexionar, suscríbete ahora al canal Caminos del Destino. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos relatos llenos de emoción, misterio y esperanza. Porque en este canal, cada historia es una semilla, y cada video, una oportunidad para florecer junto con la vida.